Hola, Juan Andrés Rondón, ¿qué es de tu vida? Vale, tiempo sin verte. ¿Cómo está todo, Carlitos Armas? ¿Cómo te va? Bueno, todo está muy bien bajo los efectos del alcohol. Salud, hermano. Wow, oye, pero qué bien, ¿no? Sí, Qué pavo, claro. Estamos qué celebrando. pavo. Estoy celebrando por mi ídolo. ¿Cuál es tu ídolo, Juan Andrés? Mi ídolo, oye, no sé. Bueno, hay bastantes ídolos, tengo bastantes ídolos en A diferentes ver, ambientes, ¿no? Jesús, Y en diferentes escenarios de la vida. qué susto. Pero todos necesitamos un ídolo. Claro, porque además nos han enseñado que si no tenemos un ídolo, no tenemos camino a seguir, ¿no? Sí, sí, pero el tema es cómo clasificamos al ídolo y cómo entendemos al ídolo. Bueno, pero te estás metiendo en aguas profundas cochinas. Déjame abrazarme sobre esta caja de cartón que nadie está viendo. Pero tú sabes que una de las cosas que nos han enseñado es que necesitamos tener un ídolo. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí. Sí hace falta una figura ejemplar, sí, una figura que tú admires, una figura que te ayude a inspirarte, no sé, a motivarte. No sé cómo es la figura del ídolo, cómo tú ves el ídolo. A ver, pero si analizamos eso que tú dices, que tienes toda la razón, vuelvo a decir tres veces para que quede claro, tienes toda la razón. ¿Quiénes fueron nuestros ídolos en la infancia? Entonces te pegan las letras. Brandy, huevo, totote. ¿Quién? No tomo más. Eh, Te está a durmiendo ver. Carlito. Eh, Ay, no, esto no Déjame se puede. decirle que él no es tomador Esto no se, profesional. esto no se puede mostrar, pero mira, a ver, uh, sería interesante validar y chequear cuáles fueron nuestros ídolos en la infancia y cuáles son nuestros ídolos en la actualidad. Y lo digo así para que no diga que estoy prendido. Eh, Nosotros cuando uno era pequeño, Juan, no sé si te acuerdas que uno decía, yo quiero ser bombero, quiero ser policía, nadie decía quiero ser maestro, ¿no? Lamentablemente, No, nadie, puede que sí había ahí por ahí un fanático. eh, No apostaría a eso. ok, algunos decían quiero ser maestro, pues, pero en la proporción, en la mayor proporción se distribuía en la gente que decía que quería ser policía, bombero, tal, o sea, empresario y tal. Eso en nuestra época que éramos pequeños, estamos hablando de 50 años, ¿no? A Ujú. 50 años atrás. Hoy en día, tú escuchas a un chamo y te dice, quiero ser influencer, quiero ser dueño de una empresa, quiero ir a... A mí me pasa con mi hijo me dice, quiero ir a Harvard. O sea, hay una cantidad de constructos sociales que han llevado a que nuestras generaciones entiendan, a ver, entiendan, no, nuestras generaciones acepten que ese ídolo está en un estatus. Ujú. Yo quiero ser Messi, yo quiero ser Cristiano, yo quiero ser Tesla, yo quiero ser Apple, yo quiero ser Samsung. O sea, hay una cantidad de códigos de marcas que de alguna manera han determinado lo que se presume que nosotros deberíamos ser. Y nuestro, dígame, me callo y lo escucho fielmente. No, porque yo entiendo lo que tú dices, pero yo creo que siempre ha sido igual, o sea, siempre ha tenido la tendencia, o sea, ahorita es más, ahorita por lo menos hay más llegada, pero siempre había la tendencia, o sea, puede ser que a un ídolo estuviera conectado con el área religiosa, o sea, Te iba a hablar de Jesús. exactamente, un super ídolo, Así es. este, al igual que en los deportes, o sea, eran el mejor en su posición o el que mejor publicitaban o el que tenía mayores logros. O sea, los Ujú, músicos también, o los músicos destacaban ujú, muchísimo como ídolos y todavía. Además, creo que antes al músico el nivel de idolatría era mucho más extremo que de ahora, porque recordando a los Beatles, recordando las mujeres lloraban, gritaban, tenían toda la colección de discos, hacían inversiones en toda la mercadotecnia que generaba el grupo y había un verdadero seguimiento de pasión, hasta los acompañaban en giras y todo. Pero Creo que en espérate, esta nueva tendencia no está pasando eso, no, porque no, no, la gente llora cuando ve Bad Bunny diciendo "Bu, bu, 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 bu". yo no creo eso. Yo No creo que que aquí, no, yo no he visto, o sea, si lloran son una cuerda de loco, pero
O sea, sinceramente, no, porque el tema, ¿no? Y viéndolo así, o sea, yo no veo la misma capacidad de ídolo. Puede ser fanatismo, pero Pero ya va. yo no Pero, comparo el fanatismo con la idolatría. O sea, yo creo que esas dos cosas. Ojo, y este tema de la idolatría es muy delicado en religiones. O sea, sé que también hay mucha sensibilidad a las personas que nos están escuchando. Sé que hay un tema con la parte de los ídolos en las religiones. Y digo religiones, que son varias. No confundamos una cosa con la otra. O sea, y eso es bueno aclararlo, Carlito. No sé cómo tú lo ves. Mira, te está viendo la marca y todo ahí. lo que, aquí, pues, No lo vayas que a, pasa, tú a tus palabras, bro. se acabó. Lo que pasa es que te metiste en aguas profundas, porque una de las empresas, mira, yo lo escuché una vez en un profesor de planificación que le hizo la siguiente pregunta y decía, ¿cuál es la empresa, se me pegan las deltas, cuál es la empresa que más ha sobrevivido en el tiempo y que mejor se ha adaptado a los cambios? Y la gente empezó, dijo, no, la Volkswagen, que pasó en la época de Hitler y después de la Segunda Guerra Mundial, todavía la Volkswagen, entonces otro dijo, la Bayer, que después, porque la Bayer era alemana en su momento y aparentemente estuvo muy vinculada al fascismo hitleriano. Y dice, no, que la Bayer y tal, y entonces la Mercedes-Benz, que logró, entonces empiezan a nombrar una cantidad de empresas y el tipo dice, ninguna de esas. La empresa más importante que ha sobrevivido y tiene 2000 años de existencia, ¿cuál es? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, tal cual. Porque es la empresa que se ha adaptado a todos los cambios a través del tiempo para mantenerse vigente. Uh-huh. Epa, y cuando hablo de empresa no estoy hablando de religión ni de fe, que son dos conceptos totalmente diferentes. Estoy hablando de organización monetaria que tiene dividendos, ganancias y todo el cuento, ¿no? Que es Uh-huh. totalmente diferente a la religión o a la fe o a la creencia que tú tienes sobre algo. Son, Uh-huh. son conceptos totalmente diferentes. Entonces, cuando tú analizas el tema del ídolo, tú puedes partir del principio que nos han creado la dependencia que necesitamos seguir a alguien para llegar a algún sitio. Es decir, Juan Andrés, tú solo no puedes, porque Exacto. tú necesitas tener a alguien que te guíe. Es así, es así. En nuestros países de amor puro, yo amo a mi país y siempre lo he dicho. De hecho, me dice, usted es venezolano, todavía y sigo intentándolo serlo. Uh-huh. Porque además hay personas que migran y se le olvida sus raíces. No, yo no soy venezolano. Y te, y te empiezan a hablar dependiendo del país donde estén, ¿no? Porque además se adecua muy rápido al lenguaje. Pero a mí me encanta decir que soy venezolano y además me encanta decir que trato de mantenerme, seguir siendo venezolano. Coño, vale, los años no pasan en vano. Pero nos han enseñado además en nuestras culturas económicas, sociales, culturales, que nosotros dependemos de un ídolo político, religioso, económico, deportivo. A ver, cuántas cañas, cuántas leñas, cuántos carbones no le hemos puesto a la vino tinto? Uh-huh. Exacto. Para, para salir de lo religioso y hablar de lo deportivo. O sea, cuántas ilusiones le hemos puesto por llegar a un mundial, teniendo unos jugadores, verga, perdón, teniendo unos jugadores que para nosotros son insignias y son unos ídolos y que los seguimos en sus redes y todo el cuento. Porque ahora resulta, Juan Andrés, y ya me voy a callar para escucharte, que la manera moderna de tener un ídolo es seguirlo en sus redes. Claro, claro. No, yo entiendo por dónde vienes y sé que cuál es el camino que estás tomando, ¿no? Por ese Bueno, lado. me Es el, alegra, que- es me alegra porque yo no lo sé todavía, pero me alegra, dale. el camino que estás tomando es el alcohol No, 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 no. Los dueños del mundo son ellos. y los platinos están pegando y bueno, aquí que vamos. Pero no sé, mi concepto de idolatría, o sea, viéndolo a través del tiempo, porque realmente hay Ok. gente que se merece
admiración, se la merece. Ujú, ujú. Tanto por ejecución como por participación, por logros. O sea, yo por lo menos eso que acabas de comentar, yo siempre eh, hago memoria de cómo eran los congresos antes, ¿no? Ok. Y recuerdo que uno iba al congreso y tú decías, y veías los perfiles de las personas que venían. Y yo le hacía mucho énfasis a los que lograban cosas. Y uy, este tipo logró esto en una ciudad, o este tipo logró algo en la salud, o este tipo logró algo en X tema. Y después veía el currículum, después veía todo lo que estudió y todo lo que se fajó para poder llegar a eso. Claro, ahí no te cuenta la historia que te narran en las películas de hechos reales, ¿no? Donde viene que te echan el cuento como desde la pobreza, desde que estaba ahí Sí, la persona. él nació en un hogar pobre, su Sí. familia y tal, y él aún así tuvo la visión. Sí, Y claro, eso, y entonces bueno, tú ves como que esa escalada y va subiendo, y va subiendo, y va mm, subiendo. Pero si tú admirabas algo de esa persona con esa base, tú dices, oye, pero imagínate todo lo que logró esta persona, todo lo que sufrió, todo lo que trabajó, todo lo que se esforzó para poder haber llegado y cumplir ese objetivo. Entonces, esas partes, igual que todo lo que se dedicaron, entrenaron, deportistas que se fajaron entrenando y cómo se les complicó la vida y así todo insistieron y llegaron a una posición en el área que desempeñaban y le colocaron medallas de oro en la Olimpiada y se ganaron copas y se ganaron balones y varios te de contar todo eso. Pero esa admiración que al final del tema y a donde quiero llegar es el término ídolo. El término ídolo es pesado, Carlos. sí, Los sí, 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 ídolos, sí. los ídolos eran figuras, eran estatuas, Sí, eran de bronce, de sí, sí, sí. mármol, Voy a buscarlo aquí, de hecho. y, y su admiración iba a esa reverencia, a rezos, a Sí, alabanzas. Entonces, el término ídolo, si lo vemos de esa forma, es muy pesado. sí, Es una palabra pesada. Y a sí. lo mejor creo que lo lleva o te lleva a una confusión sobre esa admiración que uno le tiene a ese ser, a esa actividad o a ese gran, no sé, Mira, equipo que uno le da esa emoción, verlos o participar o simplemente, por lo menos a mí me encanta mucho la música. Y para mí, y uno lo dice hasta en las conversaciones, oye, un ídolo para mí importante, yo soy baterista, a Neil Peart, el baterista de Rush. El baterista porque, de la banda Rush es un baterista súper elaborado, súper, bueno, todo lo que es la música, sabe que es un súper baterista que planificaba su ejecución, ensayaba muchísimo, estudiaba el instrumento y logró un nivel increíble en la música del rock progresivo. O sea, tanto así que muchísimos bateristas, tanto del rock, del heavy metal y de otras tendencias, lo admiraban por su tendencia a trabajar con tantos instrumentos, con tantos componentes en una batería, acoplarlos todos, llevar un ritmo sumamente complejo y bueno, y desempeñarlo a un estilo elegante de primera y para mí, cuando él muere en el 2020, yo sentía tristeza. Yo claro, sentía claro. tristeza, yo sentía como que había perdido un amigo que lo seguí toda la vida desde el grupo Roche está desde los años 70, 70 y tanto. Tiene más de 50 años tocando. Pero el entender que ese músico ya no iba a estar, a mí me generaba un vacío en la música. Claro, porque no hay nadie que llene el espacio del ídolo. Ese es el tema, Carlos. Y lo más triste y lo que se ha comprobado, que la banda no pudo seguir tocando, la Bueno, banda tuvo que parar. Queen con Freddie Mercury. Exacto. Bueno, pero han hecho intentos. Sí, sí, pero no, no, pero no. No, no lo Fíjate, pueden sustituir, es una cosa, pero ellos han probado fórmulas. pero no da, Ese es otro no, tema. no da.
Fíjate que cuando tú hablaste del baterista, yo pensé, en el primero que pensé fue en el baterista de Def Leppard. Para los que no saben, el baterista de Def Leppard le falta un brazo. Y el chamo perdió el brazo. Bueno, ya no es un chamo, pues ya tiene mi edad o es mayor que yo, bebé. Perdió el brazo en un accidente de tránsito, salió. Bueno, el accidente fue horrible. Pues el tipo llevaba el cinturón de seguridad, chocó contra un árbol, una cerca, una vaina, no qué, X cosas, y salió volando y el cinturón le decapitó. Bueno, decapitó no es el término correcto, pero bueno, para efectos de esta grabación, le decapitó el brazo y el brazo salió por un lado y él salió por el otro. Y es un baterista que toca con un solo brazo y el resto de los efectos de la batería lo hace con los pies. Claro, De hecho, pero fue, Rick, él se llama Rick Allen, se llama él. Ahí está, bueno, Juan Andrés es baterista, para los que no saben. Entonces, Rick Allen es un ídolo en las baterías para las personas que le falta un brazo. Bueno, pero ¿quieres que te diga algo muy particular? Dígame. O sea, me gustó que él haya asumido el reto de tocar la batería. Perdón que te interrumpa. No quiere decir que sea bueno. No, pero es que no es el tema que no, es muy bueno. Lo que más admiré yo fue la acción del grupo. Ajá. De esperarlo, de apoyarlo, de ayudarlo y tenerle la paciencia para él poder armar esa estrategia, fusionar con tecnología la manera de tocar la batería, generar una destreza más fuerte con las piernas y grabar con él esa parte. Ellos como grupo, Rick Allen era su ídolo particular y su fórmula principal para que el grupo siguiera. Y el éxito del grupo hasta estos tiempos es, bueno, imparable. Yo tuve la oportunidad de ver un concierto de Def Leppard hace 3, 4 años. Yo jamás pensé en mi inocencia juvenil que lo iba a ver en vivo. Epa, y esa banda en vivo es otro nivel. Pero hay una cosa interesante, porque a mí me gusta mucho la historia de ellos. Cuando éramos jóvenes había una película que se llama, hay una película que se llama Coyote Ugly. Yo no sé si te acuerdas de esa película. La chica que... La chiquita. Y el soundtrack es de Def Leppard. Y yo jamás pensé que iba a ver esa banda en vivo. Lo interesante, y yo le seguí la pista a Def Leppard, es que cuando él tiene el accidente, Juan Andrés, ¿estás ahí? Sí, estoy buscando material. Cuando él tiene el accidente, él un día está en el hospital, cuando después que terminan el tema de la cura, pues el brazo y tal, coño, claro, ese es histeria, ¿no? No, ese es piromanía. Sí, claro. Uno de los mejores discos de esta gente. No, eso es otro nivel, Cuando él está en el hospital y está en la rehabilitación, bueno, está acostado en la cama, pues no puede estar acostado en un sofá, pero sí, pero está acostado tirado en una cama y tal. Y los tipos, porque además esto le pasó cuando él tenía 20 y pico de años, cuando Def Leppard estaba en su apogeo. Y resulta que cuando él está ahí, llega bueno, ahí está. Ese sí es histeria, ¿no? Sí, claro. Este sí es histeria. Sí. Entonces resulta que cuando él está ahí acostado en la cama, llega creo que es el vocalista y le dice, mira, tenemos esta nueva pieza, ¿qué te parece? Y él empieza a sincronizar los pies con lo que él escucha que le están presentando. Y los tipos le dicen, que eran unos chamos todos, 24, 25 años, le dicen, epa, mira los pies, ahí está la solución. Y él empieza entonces a formarse en los pies, o utilizar los pies como herramienta y ya no usar las manos. Para muchas personas, él es un ídolo. Pero fíjate qué ejemplo interesante para los que no le interesa el rock and roll ni le interesa la música. Resulta que ese es un ejemplo extraordinario, pero ejemplos como eso hay miles. Sí, Juan, hay millones de ejemplos en lo religioso, en lo político, en lo cotidiano, en padres, en madres, en hijos. O sea, hay una cantidad de gente que está en la calle haciendo cosas increíbles y que nosotros no nos damos cuenta. Yo empecé el programa preguntándote quién era tu ídolo. Y tú muy inteligentemente me respondiste, son muchos. Fíjate lo que dice la inteligencia artificial, bebé. La inteligencia artificial ya de una vez me lo divide y me dice, en lo religioso, un ídolo es una imagen o representación de una deidad que es objeto de culto o adoración. Ya de una vez me separa.
en muchas religiones, bla, bla, ok. En el contexto popular o social, un ídolo es una persona o cosa que es objeto de una gran admiración, veneración o entusiasmo, especialmente de forma colectiva. En este sentido, hablamos de ídolos de la música, del deporte, del cine, bla, 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 bla. En el contexto filosófico, un ídolo, entonces me dice, dice el filósofo Francis Bacon, utilizó el término ídolo para referirse a los prejuicios o errores que obstaculizan el verdadero conocimiento y la comprensión de la naturaleza humana. Voy con otro. En un sentido más profundo o bíblico, el ídolo o idolatría moderna, dice, desde una perspectiva más profunda, a veces se usa ídolo para referirse a cualquier cosa o persona que ocupa un lugar de Dios en el corazón de alguien. ¿Y ha hecho eso? Uy, eso está tremendo, ¿no? Repito despacio, para referirse a cualquier cosa o persona que ocupe el lugar de Dios en el corazón de alguien o que se convierte en la fuente principal de significado, seguridad o felicidad. Claro, está buenísimo, está buenísimo. Esa es la IA. Está buenísimo. La pregunta es, cariño mío, ¿qué pasa cuando el ídolo no es una persona, sino es un objeto? Oye, para mí no es un ídolo. Se joroba la ecuación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando el ídolo es ser influencer? ¿Qué pasa cuando el ídolo es tener dinero? ¿Qué pasa cuando el ídolo es tener lo más grande que el otro? ¿Qué pasa cuando el ídolo es tener las más grandes que la otra? ¿Qué pasa cuando el ídolo es tener más propiedades? Porque esto suena como absurdo, pero una de las cosas que hemos difundido lamentablemente y promovido, y sobre todo en las redes antisociales ya casi, es que el ídolo es aquella persona que obtiene cosas a bajo costo, pero tiene abundancia. Por ejemplo, ¿cómo lograr tener cuadritos? Para los que no sepan qué cuadritos son los abdominales, son los abdominales inferiores, medios, esas cosas que se te ponen en el estómago y te quitan la barriga hermosísima y te transforma en un cuadrito. Por eso se llaman cuadritos. Entonces, bueno, un ídolo para mí es el tipo que en 6 meses logra cuadritos. En 6 meses no se logran cuadritos, Juan Andrés. ¿Cómo hacer dinero en 5 días? En 5 días, en 5 meses no te haces millonario. ¿Cómo lograr que tu cuenta en Instagram o en TikTok se haga viral en 2 días? No existe. Entonces nos han ido vendiendo poco a poco y lentamente una creencia que da que el ídolo es una persona que está asociada a resultados. En la antigua Roma, el ídolo era ¿quién? El emperador. Exactamente, pero era por imposición. No porque el tipo tenía que idolatrarlo, porque si no idolatrabas al emperador llevaba, bueno, pata y kung fu, pues. Y luego aparecieron el de la película, los gladiadores. Y los gladiadores eran idolatrados por un tema de que yo quiero ser como él. Si gano, tengo la libertad. En estos tiempos modernos, cuando tú le preguntas a tus hijos, ¿quién es su ídolo? Eso sería un ejercicio bien interesante. Y tú sabes que es bien cruel, Juan Andrés Rondón. El ídolo más importante en mi vida son mis padres. Uh-huh. Lamentablemente nuestros chamos no tienen noción de que sus ídolos son sus padres. Y no porque los padres sean malos o buenos, sino porque hemos desvirtuado tanto la realidad de lo que está bien y de lo que está mal, que el ídolo ahora es uno que dice, papá, te lo voy a meter, te voy a romper en cuatro. O el ídolo es aquella persona que tiene 5 millones de seguidores y como diría la canción de Hydra, ¿tú te acuerdas de Hydra? Uh-huh. Y fueron comprados. Qué heavy, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, todo va a depender de la situación que estén viviendo o se estén enfrentando o que estén pasando, ¿no? Yo, por cierto que también la contraparte de esto, que es otra gran realidad,
que son los falsos ídolos, ¿no? Pero Que, son, pero son ídolos. claro, pero son falsos. Pa- Entonces, te detengo, disculpa que te interrumpa. Hoy estoy vulgar, disculpa. ujú, Ay, no sé qué me pasa. ujú. Falsos para ti. Para los que siguen no son falsos. Claro, pero es que depende en el nivel que se encuentre, o porque una cosa es mi criterio sobre la idolatría de X personaje y otra Ujú. cosa es la realidad del ídolo en las masas. O sea, que fue un ídolo en un momento y que Ok. cae porque lamentablemente cometió un error, O eh, era imposible mantenerlo en el tiempo. exactamente, o descubrieron algo que en el pasado manchó o mancha su realidad actual, o simplemente decepcionó a un grupo de personas. En el deporte pasa muchísimo eso. Cuando empiezan a perder el rendimiento, cuando empiezan a perder ¿Quie- quie- ese quie- interés. ¿Quieres meterte en el mundo deportivo? Te pongo un ejemplo, Uh-huh. si quieres debatirlo. Maradona. Bueno, esa es una contradicción muy grande que hay con ese personaje. Pero hay gente que cerró los ojos, se centró nada más en el deporte, Ujú. intamente de las cosas que también no deberían de admirar, pero lo siguen viendo como un ídolo. Ojo, eso, la gente que empezó a equilibrar la realidad con su mundo deportivo, con su vida personal, empezaron como que a ponerlo, a sacarlo del pedestal donde lo habían colocado. ¿Pero Pero, por qué? pero Te- bueno, porque evidentemente todo el mundo sabe cuál era la verdadera realidad de Maradona, ¿no? no. Y ahí te debato respetable amigo mío y lo hago a propósito. Uh-huh, Estoy pasado de rata hoy. uh-huh. No es que la gente descubrió la verdadera realidad de ese No, comportamiento de es este. que eso nunca fue un secreto, ojo. Eso es bien importante. La vida de Maradona Exactamente. nunca fue un secreto. No, pero ven acá, pero es que en Nápoles ya tenía problemas. Lo que pasa es que Nápoles tiene una cantidad de protecciones que hacían que el tipo hiciera lo que le diera la gana. Claro. Ahora, hay un personaje dentro de la cancha que es un ídolo que no tiene discusión y hay un personaje fuera de la cancha que es otro personaje, que es otra historia. Por eso te digo, o sea, dentro de la cancha no hay absolutamente nada coño, yo tengo una por aquí que no sé dónde está. Dentro de la cancha no hay nada que criticarle al tipo, pero es que resulta que en esa necesidad de tener ídolos apareció Mustafa. Claro, claro, claro. Entonces, cuando aparece Mustafa, Uh-huh. la discusión, porque además era radical, ¿estás a favor de Maradona o estás en contra? Cuando aparece este bebé, la discusión se tornó diferente, porque resulta que este ídolo es diferente al otro. Y fíjate, hablando del ídolo y de la idolatración, y hablando de los resultados, los detractores de Messi decían que Messi nunca iba a ser un ídolo hasta que ganara un mundial. Uh-huh. Messi ganó Champions, ganó ligas. Messi lo único que no ha ganado es Copa Libertadores. Y cuando Messi gana el mundial, se tumba todo el discurso. Oh, estoy hablando de Messi por poner un ejemplo. Se tumba todo el discurso de que el otro era el ídolo a seguir. De hecho, decía Maradona es Dios. Ahora el discurso no es que Maradona es Dios, que obviamente dentro de la cancha Maradona era un Dios, sino que ahora resulta que Messi, con una vida ejemplar, también puede ser un Dios. Claro. Entonces, no es que el otro, la gente debatió, y disculpa que te haya interrumpido, mi querido amigo, porque el otro era bueno o malo. No, es que apareció en escena una persona que tuvo hasta ahora, obviamente, ¿no? Ha tenido un comportamiento limpio y es un ídolo para cualquier cantidad de gente. Luego está Cristiano, que es otro ídolo. Claro. Con son dos referentes totalmente diferentes, pero en esa diferencia de referentes, la gente, ya el tema de Maradona, que sigue siendo un ídolo, pasa a un segundo plano, porque hay una evolución en esa idolatría hacia una persona. No es así. Pero tú sabes que
Claro, yo también me entiendo y entiendo lo que me está diciendo porque a Maradona Menos, le salió esa, menos porque mal. cuántos ídolos brasileros Exactamente. no cayeron, o sea, y muchos, oye, con una tendencia fatal, o sea, porque prácticamente no se volvieron a levantar, ni levantaron imagen más nunca, o sea, siendo las figuras que fueron en el fútbol. O sea, pero Ujú, también pasa en la música. Elvis es un ejemplo clarísimo ujú, de lo que era un ídolo y como muchas personas todavía lo recuerdan a la vida que él tuvo. O sea, y así le ujú. pasó también Fue ajá, el, bueno, yo siempre lo hablamos en un programa anterior, que la gente, si quiere saber un poco de cultura, tiene que ver la película de Elvis, que es un peliculón. Tiene que ver la película Rapsodia Bohemia, que aunque no respeta las temporalidades en que ocurrieron musicalmente las cosas, es un peliculón. Y tiene que ver la película Rocketman, que es la de Elton John, ujú, siendo tres personajes increíbles en la historia musical. Bueno, tuvieron sus cositas, sus cositas. claro, claro. Entonces, y como y para llevar esto como que al camino que debe encajar acá, ¿no? Realmente tu idolatría va conectada con el trabajo o con la ejecución con el logro particular de estas personas o tiene que influir toda su vida, todos sus logros, todo su fracaso para poderlo canalizar. Porque ahí es donde vendría, y a qué quiero ir con eso, tras hacer un salto muy contundente a la realidad de estos tiempos, a eso que acabas que comentaste sobre los influencers, a eso que comentas sobre la gente oye, que está haciendo música con una tecla, como dice Fito Páez en una entrevista que tuvo 52 teclas, creo que tiene un piano, y dice que el músico ahora usa una sola. Y A mí, Fito, entonces, ajá, A mí Fito Páez no me gusta, pero sigue. Ah. sí, bueno, mira, te cuenta, a ti no te gusta, pero el tipo es en Pero es un excelente. ídolo, No, no, pero es un ídolo, y es un música, es un super músico, es una cosa muy seguramente. completa y con su letra, con su tema, o sea, claro, una cosa que no te guste su composición o su material o su trabajo, ojo, para mí tampoco puede llegar a nivel de ídolo, pero reconozco su trabajo, pero lo que él dice en ese tema es que ahora el músico utiliza una sola tecla del piano, y con esa tecla y con un amplificador de voz y de mejora de voz hacen música. Ujú. Bueno, Entonces, bueno, entonces, no hace música, hace lo que la gente quiere escuchar hoy. no, pero tiene ritmo, Carlos. O sea, si lo llevas Ah, bueno. si lo llevamos a los conceptos, sí hay un ritmo, sí hay una melodía, sí hay, porque los conceptos básicos sí existen ahí, Se cumple, pues. que no van a una composición mucho más compleja o que tengan más contenido o que tengan más musicalización, es otra cosa. Pero siguen haciendo música, pero música simple, música básica. Y que Lo que hablabas tú en el programa pasado, que tú hablabas de lo básico, y la gente quiere lo básico, Juan. exactamente. entonces ese punto es a donde quiero llegar, porque entonces el ídolo también es básico. El ídolo ahora no tiene que tener ese historial, ese currículum, esa proyección, ese logro, ese esfuerzo, eso de haber estado clavado en una cruz, resucitado al tercer día, eso de ganar 1000 No, batallas en un caballo blanco, eso de haber ido con un discurso de paz contra la guerra y hacer como no. Gandhi y como muchísimos grandes en la historia que han hecho muchísimo, que han logrado muchísimos temas, pero entonces el ídolo ahora, ¿quién es? ¿Cuáles son los ídolos de ahora? ¿Y cuál es la base del ídolo de ahora? Por eso que quería y llegar a ese punto, como para ir desarmando todo y entender exactamente en dónde estamos parados y cuál es la visión de eso, porque esto es hasta riesgoso, Carlito. O sea, si un Claro, ídolo es simple, es riesgoso, es peligroso. sí, porque además estamos diciendo que cualquier persona es fácil. A ver, entramos en dos discusiones y ya estamos casi terminando. Podemos darle un rato más, pero la gente nos pide que cortemos antes. Esto es interesante porque la gente dice, corta antes. No, pero ¿por qué no hablaron más? Pero, ay, Es complacer peticiones, es complicado. la no perdona. Y Carlos hoy tiene todo, No, no, tiene, no.
No. Entonces, fíjate una cosa interesante, porque cuando nosotros, ¿qué iba a decir yo? ¿De qué estábamos hablando? No, señores, bueno, sí, así funciona. ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando del ídolo simple. Cuando tú entiendes que esa creencia o esa admiración que sientes tú por la simpleza, yo te decía que tiene dos caras, porque lo genial, lo ideal es que tú valores la simpleza, Ok, pero, pero generalmente la gente que es simple es muy profunda. Y ahí hay un detalle. O sea, no todo el mundo puede ser simple, Juan, no. porque la simpleza implica grandeza. Yo le decía a los estudiantes de la universidad hace eso por 200 años cuando yo daba clase, que el examen solo podía ser 4 o 5 líneas por respuesta. Y ellos estaban acostumbrados a llenar 2 folios, porque en la universidad le exigían 2 folios. Y yo les decía, si tú en 5 líneas no puedes explicar lo que sabes, en 2 folios lo que me vas a decir es paja. Y yo les decía, y yo no tengo, para los que no entienden, paja es hablar cosas que no, o sea, relleno, pues basura. Y yo les decía, yo no tengo tiempo para leer, por lo que a mí me pagan, leer 2 páginas de paja de todo el mundo. En cambio, en 5 líneas, si tú tienes la capacidad en 5 líneas de explicarme lo que tú sabes, para mí esa simpleza habla de la profundidad. Y fíjate que en el tema académico, yo además les decía a ellos, y yo les colocaba a veces, el examen era, hazme una pregunta a mí. Y me decían, pero ¿cómo yo le voy a hacer una pregunta a usted? Porque es que si tú sabes, tus preguntas van a tener sentido. Si no sabes, tus preguntas van a ser un desastre. Si tú estudiaste, vas a tener criterio para preguntar. Entonces, por eso te digo que ese cuento del ídolo en cuanto a la simpleza tiene dos versiones. Que la gente confunde que el líder que es sencillo es una grandeza. Sencillos somos todos. Ahora, una cosa es que tu simpleza esté arropada por la grandeza de tus conocimientos. Lo que estamos vendiendo hoy en día no es eso. Lo que estamos vendiendo es que cualquiera que se monte con un maquillaje o se monte con una producción o se monte con X cosa. Yo el otro día en mi cuenta de Carlos Armas P en Instagram y en TikTok, publicidad. Yo colocaba un video de una muchacha que me gusta mucho lo que produce, que ella comentaba y decía, tengo un amigo que es músico y me comentaba que ahora los influencers no es que están montados en un avión, es que alquilan estudios que simulan un avión para que la gente pueda entender que ellos están montados en un avión, pero nunca se han montado en un bendito avión que tú crees que está montado en un avión. Entonces esa famosa influencia está fundamentada en una gran mentira. Claro. Cuando un influencer llega a un restaurante o llega a un local y dice, para yo hacerte publicidad tienes que darme la comida gratis. El dueño pudiese decir, ¿cuánto me cuesta la publicidad? Y segundo, ¿por qué tendría que darte mi producto gratis a ti? Bueno, porque yo te voy a dar viralidad. ¿Viralidad según quién? Entonces, por eso refiero que ese cuento del ídolo y de la idolatría está asociado a lo que nosotros entendemos que debemos seguir. Y ahí es donde está la discusión. Nos han enseñado a seguir falsos ídolos. Falsos ídolos. Bueno, ahorita estamos llenos de falsos ídolos. Pero es que cualquier soquete, cualquier pendejo es un líder. Cualquier pendejo es un ídolo. Basta simplemente, porque además socialmente lo hemos validado, que un ídolo es una persona que tiene seguidores, no que tiene un contenido de calidad. Por ejemplo, Juan Andrés, nuestro contenido es de calidad, pero no somos, ni tú ni yo somos ídolos. No, para nada. Ni tampoco tenemos la viralidad que queríamos tener porque ni pagamos publicidad, ni nuestros amigos nos siguen, ni nuestros amigos nos promueven. Y aquí viene la promoción. Nuestros amigos siguen a desconocidos para hacerlos famosos y no nos siguen a nosotros porque simplemente nosotros no somos sus ídolos. Y es un constructo social. Hay que seguir al desconocido para hacer al desconocido famoso y a través del famoso desconocido ídolo, yo me hago parte de su clan. Aunque ese ídolo famoso nunca me siga, ni me haya escuchado.
Jamás. Es así, es Bien, así. entonces es una reflexión interesante y muy sabrosa, Juan, porque entonces nosotros caemos en discusiones. No, a ver, mira, a mí me pasó una vez una cosa, te lo voy a comentar aquí. Aquí entre tú y yo, que no quede en ningún lado. Me pasó una vez me pasaron un video de Chimbo y Chambo. Y sabes que Chimbo y Chambo tiene un tema político, porque entonces han cantado a alguna gente, una cosa y tal. Pero bueno, entonces Chimbo y Chambo aparecen en escena y me mandan el video y me dice, bueno, y yo le digo, ¿y quiénes son esos? Y alguien me dijo, ¿cómo se te ocurre? Tú no sabes quién es Chimbo y Chambo. Es un seudónimo, para los que entiendan saben de qué estoy hablando. No, pero esos son unos músicos increíbles y en Venezuela son unos líderes y son unos ídolos de una generación como Guillermo Dávila. Y yo le hice la siguiente, pregunta, le dije, yo no sé quiénes son ellos, pero ¿acaso ellos saben quién soy yo? Y la respuesta que me dieron es que tú no eres un ídolo. Así mismo. Y Chimbo y Chambo en su momento, mezclado con la política y la cosa, bueno, cualquier cosa que te puedas imaginar. Tú le preguntas a tus hijos cuando son pequeños, Juan Andrés, quiénes son sus ídolos, y seguramente tus hijos te van a responder alguna comiquita, alguna cosa esta de superhéroes y tal, y seguramente tú vas a aparecer en la ecuación. Tú le preguntas a tus hijos cuando son grandes quiénes son sus ídolos y probablemente la ecuación cambie. Es así. Probablemente. Yo tengo experiencia en el deporte, tengo experiencia en la música, tú tienes experiencia en la música, tú tienes experiencia empresarial, yo tengo experiencia empresarial, y de todas esas experiencias, seguramente al final del camino, más allá de todo lo que uno pueda valorar y respetar y reconocer, pana, nuestros padres son nuestros ídolos. Es así, es así. Porque tú estás donde estás por lo que por lo que hizo tu papá y tu mamá. Yo estoy donde estoy por lo que mis padres hicieron. Y aspiro y espero ser un ídolo para mis chamos. Simón Bolívar. ¿No? Y ser ídolo, o sea, o que por lo menos admiración e inspiración para cosas que se lograron gracias a este gran esfuerzo, sean reflejados también en sus vidas y que puedan también seguir adelante y mejorarlo, pues, porque en el final siempre es eso. Uno siempre aspira que mejoren y que superen las cosas que logramos, pues logramos en esta trayectoria. Pero es parte de eso, Carlitos, y yo creo que en el fondo el término ídolo es pesado. Es un sello pesado, pesado. Mira, antes que te vayas, ¿cómo no admirar y hacer un ídolo, por ejemplo, a Eligio Moreto? ¿Tú te acuerdas de Eligio? ¿Cómo no hacer de ídolo a Ildemaro, el padre León? ¿Cómo no hacer de ídolo al padre Prol? ¿Cómo no hacer de ídolo al padre Regueiro? ¿Cómo no hacer de ídolo a Sánchez? Todas esas personas tuvieron una influencia en nuestra infancia increíble. Sí, claro, claro. Y lo que somos nosotros se lo debemos en gran medida a ellos. Para los que no sepan, le acabo de mencionar 5 nombres de 5 curas que estuvieron en el colegio. Bueno, uno de ellos no era cura. Y que además tuvieron un impacto en nuestras vidas increíble. Esos eran nuestros ídolos. Y los tipos no tenían YouTube, los tipos no tenían internet, no tenían WhatsApp. O sea, no tenían ni una computadora. Era una idolatría sudada, trabajada, dedicada. Porque además nacía desde el respeto y la admiración por lo que hacían. Porque además lo demostraban con el ejemplo. Entonces no había posturas, no había fotos, pero no dejemos atrás al pollo, al gran José María Álvarez. Así es. O sea, ¿cómo no valorar, idolatrar a personas que dedicaron su vida a la educación? Ojo, Carlos, es importante, vuelvo y lo repito, sé que para muchos el término de la idolatría está muy marcado en tendencias religiosas como acciones hasta prohibidas, porque solamente, pero es un punto que vale la pena aclarar
como lo hemos venido hablando aquí en este programa, que prácticamente son relaciones con grandes logros, admiración personal y bueno, prácticamente toda esa trayectoria y todo ese esfuerzo y toda esa influencia que tuvieron en nosotros a través del tiempo. Yo creo que eso es importantísimo aclararlo porque, porque bueno, porque hay mucho fanatismo también con el tema y la idea no es que se convierta en un toma y dame sobre lo que dice una escritura o sobre lo que es realmente la visión de querer admirar a alguien por el trabajo realizado. Yo creo que eso también es importante que se aclare, que se entienda, para que se vea, no, es que nada más es que es a este, el ídolo es uno, ya va. Eso creo que está muy claro. Ojo, a lo mejor yo también lo estoy viendo de otro punto de vista y estamos abiertos, sus comentarios, escríbanos, díganos lo que piensan, digan lo que vean, corríjanos. O sea, a lo mejor también nosotros no tenemos la verdad absoluta acá y son nuestros puntos de vista y nuestra visión, pero claro que es importante que se entienda y que se aclare que todo es con mucho respeto, todo es con mucho respeto y con mucha visión. Carlito, estamos en 45 minutos ya. Uy, nos pasamos, Juan Andrés, es hora de irnos. Eso es culpa de esto, Juan Andrés. Vámonos. La sigue la marca, la sigue la marca. Mira, Juan, Publicidad. publicidad. Mira, queremos darle las gracias a las personas que se han unido recientemente. Queremos darle las gracias a las personas que nos han seguido. Este cuento de YouTube es bien particular porque además si no llegamos a 1000 seguidores, la gente no nos ve. Entonces necesitamos de su apoyo, de su acompañamiento para crecer un poco. Tanto Juan Andrés como mi persona, Carlos Armas de este lado, hacemos esto con el mejor cariño del mundo. Usted no se imagina los problemas que tenemos en producción, pero bueno, nosotros tratamos de irlo solventando en el camino. Síganos en nuestras redes sociales. Pronto vienen buenas cosas. Vamos a llevar todo esto a audio exclusivamente en Spotify y en iVoox o iVoox para que lo tengan y lo puedan escuchar desde la comodidad de su hogar en lo que estén haciendo. Y bueno, estamos aquí para ustedes. De verdad que muchísimas gracias por estos más de 2 años que nos han acompañado. Y bueno, seguimos trabajando. Recuerden, Carlos Armas P en Instagram y en TikTok. Acompáñenos, necesitamos su apoyo para seguir adelante. Y bueno, nada, hoy tenemos fondo azul, mañana lo tenemos verde. Seguiremos informando. Gracias a todos. Juan Andrés, ¿hay alguna pregunta del día o nos vamos? Porque nos pasamos con el tiempo. No, ya creo que está más que claro todo y bueno, muchísimas gracias y apóyennos, que es importante para nosotros que eso se pueda concretar y que podamos llegarle a más familias, a más amigos, y amigos nuevos que ni siquiera sabemos que existen, que les llegue esta información para compartir temas de interés y temas que yo sé que muchos de ustedes han pensado en algún momento, en alguna esquina, en algún trabajo, en el carro, en el autobús, donde estén, de las cosas que hemos tocado y hemos hablado acá. Así Bueno, es. Carlitos, excelente. Juan Andrés, como siempre, un placer escucharte. Gracias por este espacio que para mí es, y sé que para ti también lo es porque me lo has dicho, es nutritivo y además nos da en la locura que vivimos el día a día, nos da un espacio de confort, de placer, así que sigamos haciéndolo, hermano. Salud, bendiciones, cuídense mucho, Dios me los bendiga, nos vemos en la próxima. Nos vidrios, adiós, chao pescado, adiós, córtalo, Juan Chao, Andrés Rondón. chao, gracias por todo.